Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de Moisés no escribió el Pentateuco. Durante siglos nos han engañado al hacernos creer en una gran cantidad de mentiras sobre la Biblia. Todos hemos escuchado en la escuela o en la iglesia que los 5 primeros libros de la Biblia son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. A estos 5 libros dentro del cristianismo se les conoce como el Pentateuco, y dentro del judaísmo se les conoce como la Torá. Se afirma que estos 5 libros del Pentateuco o de la Torá constituyen la primera Biblia de la historia que dio forma a las creencias religiosas del pueblo israelita en el pasado, obra a la cual con el transcurso del tiempo se le fueron adicionando más libros hasta formar la Biblia que actualmente todos conocemos. Pues bien, a lo largo de los siglos se ha consolidado una gran mentira que dice que los 5 libros del Pentateuco son la obra escrita de un solo autor bastante conocido, ya que tradicionalmente se ha afirmado que el Pentateuco en su totalidad fue escrito por Moisés, el líder hebreo que fue apoyado por Dios y que así logró que el faraón y los egipcios sufrieran el ataque de las míticas 10 plagas, después de lo cual el faraón dejó libres a los israelitas para que siguieran a Moisés a través del desierto del Sinaí hacia la tierra prometida ubicada en la región de Canaán. Esta por lo tanto es la gran mentira sobre la autoría del Pentateuco, es decir, creer que el Pentateuco tiene un solo autor suficientemente conocido que se llama Moisés. Esta mentira sobre la Biblia ha sobrevivido a lo largo de la historia porque desde un comienzo los libros de la Biblia fueron vistos como la fuente más remota que dio origen al cristianismo, y a su vez el cristianismo desde la antigüedad fue usado por diferentes emperadores, reyes y gobernantes como la religión oficial de sus imperios, reinos o estados, pues les servía para justificar el orden de las cosas en el plano terrenal mediante apelaciones a lo divino. También el cristianismo les servía para legitimar y mantener la dominación ideológica y moral sobre las masas del pueblo y para preservar los privilegios de los miembros de la jerarquía del clero. Por lo tanto, durante muchos siglos criticar, poner en duda o cuestionar la Biblia, era equivalente a cuestionar la autoridad y la legitimidad de la Iglesia, de los soberanos o de los gobernantes que basaban su dominación en la imposición del cristianismo sobre el pueblo, y quienes se atrevían a hacer esos cuestionamientos contra la Biblia eran considerados herejes, conspiradores o rebeldes que bien podían terminar sus vidas encerrados en un calabozo, o condenados al exilio, o sometidos a la censura, o en el peor de los casos, quemados en la hoguera purificadora de la Santa Inquisición. Basta recordar que el gran Galileo Galilei, con base en las observaciones científicas que realizó en su tiempo, en una de sus obras se atrevió a concluir que era la Tierra la que giraba en torno del Sol, y no al contrario como se venía creyendo desde la antigüedad. Sin embargo, la conclusión científica de Galileo era contraria a las doctrinas que el clero católico defendía desde Roma, pues en la Biblia se narra que el líder israelita Josué en medio de la batalla de Gabaón le rogó a Dios que hiciera el milagro de detener la marcha del sol para que así el día durara más horas, a lo cual Dios accedió, y de este modo cuando la marcha del sol fue detenida por Dios, los guerreros israelitas aprovecharon las horas extras de luz diurna para poder terminar de masacrar a sus rivales en Canaán. Es evidente que el clero católico basado en esta narración que aparece en la Biblia defendía la creencia de que el sol giraba en torno de la tierra, y por eso en 1633 Galileo fue considerado como un hereje al afirmar lo contrario y fue convocado para asistir a justificar sus ideas ante un tribunal de la Inquisición de Roma, y bajo la amenaza de recibir peores castigos, Galileo ante los inquisidores no tuvo más opción que retractarse de todas sus conclusiones científicas porque eran contrarias a la divina palabra de Dios, y además los inquisidores dispusieron que la obra de Galileo fuera censurada por siempre al ser incluida dentro del índice de los libros prohibidos por el clero, lo que implicó que en adelante esa obra no podía ser publicada ni circular libremente. No obstante, cuando Galileo vencido abandonó la sala de la Inquisición, se le oyó murmurar entre dientes la famosa frase, «Eppur si muove», que significa, «y sin embargo se mueve», frase con la que Galileo recalcó que a pesar de las falsas conclusiones que fueron impuestas mediante la fuerza por los inquisidores, la Tierra independiente a esas falsedades seguía moviéndose en el espacio alrededor del Sol. Solamente durante los siglos XVII y XVIII, cuando la reforma protestante se expandió en varios países de la vieja Europa, y luego entre las gentes del común arraigaron las revolucionarias ideas del movimiento intelectual de la Ilustración, el cual valoraba el uso de la razón para escrutar la realidad en la búsqueda de la verdad, fue posible que cada individuo pudiera traducir a su idioma, leer, interpretar, comentar y criticar las sagradas escrituras en la búsqueda de su verdadero significado, sin temor a que las dudas o los cuestionamientos que surgieran en su mente durante ese proceso de entendimiento de las sagradas escrituras lo convirtieran de facto en un hereje merecedor de la furia de los inquisidores. Veamos entonces cómo se desplomó la gran mentira sobre la Biblia que afirma que Moisés es el autor único de los 5 libros del Pentateuco.
Se cree que esta mentira surgió alrededor del siglo VI a.C., cuando los primeros sacerdotes israelitas que retornaron con parte de su pueblo a las ruinas de la destruida Jerusalén después de haber vivido varias décadas en el exilio como cautivos en Babilonia, comenzaron a analizar los textos de su tradición y de su pasado que habían sobrevivido a la destrucción, y concluyeron que solamente un personaje bíblico como Moisés era el que reunía las habilidades y los talentos necesarios para escribir los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta conclusión se basó en que cuando los sacerdotes israelitas analizaron las narraciones de esos 5 libros, observaron que los únicos que allí aparecen escribiendo algún tipo de documento son siempre Dios o Moisés. Por ejemplo, Dios aparece escribiendo con su propio dedo las leyes y los mandamientos a los cuales deben someterse los israelitas, como se narra en Éxodo 24 versículo 12. También Dios escribió las tablas del testimonio en las que reguló todo lo referente al ritual y al funcionamiento del tabernáculo, como se dice en Éxodo 31 versículo 18. Y también Dios escribió el libro con la lista de los elegidos que liderarán al pueblo israelita, como se menciona en Éxodo 32 versículo 32. Por su parte, Moisés escribió la memoria de la guerra santa de los israelitas contra Amalek, como se dice en Éxodo 17 versículo 14. También Moisés escribió varias leyes y mandamientos recibidos de Dios, como se menciona en Éxodo 24 versículo 4, en Éxodo 34 versículos 27 al 28, y en Deuteronomio 31 versículo 9. Igualmente Moisés escribió el trayecto que en el desierto siguieron los israelitas desde Egipto hasta Canaán, como se dice en Números 33 versículo 2. Incluso Moisés escribió un cántico para inspirar a los israelitas antes de comenzar la conquista de Canaán, como se dice en Deuteronomio 31 versículos 19 al 22. Y además Moisés escribió todo el Deuteronomio o libro de la segunda ley que fue guardado junto al arca de la alianza, como se narra en el mismo Deuteronomio 31 versículos 24 al 26. En los 5 libros del Pentateuco no se dice que los otros personajes bíblicos allí nombrados hayan escrito alguna vez un documento importante, ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Noé ni sus muchos descendientes, ni los patriarcas Abraham, Isaac o Jacob, ni los hijos de este que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Es como si todos esos personajes bíblicos anteriores a Moisés pertenecieran a una civilización en la cual el conocimiento se transmitía por tradición oral, o en la cual no se conocía la escritura o no había escribas de profesión, a diferencia de Moisés que fue educado en la corte del faraón de Egipto, gran civilización que conocía la escritura jeroglífica y la escritura hierática, y además contaba con escuelas de escribas que prestaban sus servicios a la aristocracia egipcia. Por eso en el siglo VI a.C. los primeros sacerdotes israelitas que retornaron a Jerusalén luego de su exilio en Babilonia, concluyeron que lo más probable es que todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, ya que en las narraciones bíblicas él era el personaje que más veces aparecía escribiendo todo tipo de documentos. Esta conclusión sin embargo va más allá de lo que la misma Biblia dice, pues en varios libros de la Biblia que al parecer fueron escritos entre el siglo IX y el VIII a.C., cuando Israel y Judá al parecer estuvieron organizados políticamente como 2 reinos separados, solo se afirmaba que Moisés era el autor de todo el libro del Deuteronomio o libro de la segunda ley, el cual en ese tiempo era conocido como la Torá de Moisés o como la ley de Moisés, tal como se dice en Josué 8 versículo 31, Josué 23 versículo 6, en 1 Reyes 2 versículo 3 y en 2 Reyes 14 versículo 6. Pero ya hacia la época del final del exilio de los israelitas en el siglo VI a.C., en la cual vivieron los escribas Esdras y Nehemías, cuyos libros también fueron agregados luego a la Biblia, se consideraba que las expresiones la Torá de Moisés o la ley de Moisés hacían referencia no solo al libro del Deuteronomio, sino a todos los otros libros del Pentateuco, es decir, sin una razón muy clara desde ese momento, se comenzó a creer que todo el Pentateuco era una obra escrita por Moisés. Esta creencia que sostiene que Moisés es el autor de los 5 libros del Pentateuco luego fue perpetuada por los rabinos dentro de las tradiciones religiosas de las primeras comunidades judías y después por los sacerdotes dentro de las tradiciones religiosas de las primeras comunidades que creían en el cristianismo, perdurando así a lo largo de la antigüedad, la Edad Media y el comienzo de la modernidad. En otras palabras, la creencia de que Moisés es el autor de todo el Pentateuco se basa solo en una suposición muy antigua, la cual a su vez tiene por fundamento solo lo que dice la Biblia, sin apoyarse en otras pruebas verificables, ya que como hemos visto, el mismo libro del Deuteronomio en el capítulo 31 versículos 24 al 26 dice que Moisés solo fue el autor del libro del Deuteronomio, el cual inicialmente fue conocido bajo el nombre de la ley de Moisés o la Torá de Moisés, pero los posteriores intérpretes de los textos entendieron que el término Torá abarcaba también los libros del Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y por eso por tradición terminaron por atribuirle la autoría de todos esos libros a Moisés, simplemente porque en los relatos bíblicos de esos libros Moisés es el personaje que más veces aparece escribiendo todo tipo de documentos.
Solamente desde el siglo XVII esta mentira comenzó a derrumbarse, cuando los expertos en el campo de la hermenéutica y la exégesis, es decir, los expertos en la interpretación del sentido final de las palabras de los textos escritos, y también los primeros expertos en crítica textual o crítica literaria, comenzaron a estudiar la Biblia por su propia cuenta, palabra por palabra, con lupa en mano, sin apegarse a las viejas interpretaciones impuestas por la tradición o por la Iglesia o por el dogmatismo, y así observaron que en los 5 libros del Pentateuco habían varias contradicciones, muchos vacíos inexplicables, repeticiones paralelas de diferentes pasajes, repentinos cambios en los nombres de los lugares y de los personajes, anacronismos sin explicación, incongruencias, uso de palabras de diversa procedencia, etc., y esto comenzó a poner en duda que el Pentateuco fuera una obra escrita por un único autor llamado Moisés, pues si la obra fuera el producto del intelecto de un solo autor, entonces debería conservar coherencia, mantener un mismo estilo literario, tener homogeneidad en el lenguaje usado, lo cual está ausente en ese texto bíblico. El filósofo holandés Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto de Spinoza, en su obra titulada Tratado Teológico Político, que fue publicada en 1677, en la que analizó la conveniencia de que a los ciudadanos se les garantice la libertad de pensamiento y de expresión, fue uno de los primeros librepensadores que formuló varios cuestionamientos muy serios contra la vieja creencia de que Moisés era el autor conocido de todo el Pentateuco. Por ejemplo, en su obra Spinoza señaló que a todas luces es imposible que Moisés escribiera los versículos que aparecen en Deuteronomio 34, ya que allí Moisés relata y describe su propia muerte y su propio entierro en las cercanías del monte Nebo antes de que los israelitas comenzaran la conquista de la tierra prometida en Canaán, lo que indica que esos versículos de Deuteronomio 34 debieron ser escritos o adicionados por otras personas después de la muerte de Moisés. Como el Deuteronomio era el libro de la ley de Moisés que se guardaba como una reliquia sagrada junto al arca de la alianza, y a su vez el cuidado de esos objetos correspondía a los sacerdotes levitas descendientes de la tribu de Levi, entonces es obvio concluir que algún sacerdote levita fue el que adicionó a ese libro el capítulo 34 en el que se describe la muerte y el entierro de Moisés. Spinoza además dijo que si se asume que Moisés es el autor de todo el Pentateuco, entonces no tiene explicación el hecho de que a lo largo de esa obra las referencias a él generalmente se realizan en tercera persona y no en primera persona. Es decir, en el relato bíblico generalmente se dicen cosas como que Moisés fue ante el faraón, Moisés se reunió con su pueblo, Moisés escuchó a Yahvé, Moisés subió a la montaña, Moisés esto, Moisés aquello. Pero pocas veces en el texto bíblico se dice, yo Moisés fui ante el faraón, o yo Moisés me reuní con mi pueblo, o yo Moisés escuché a Yahvé. Todo esto lleva a pensar que la obra fue escrita desde la perspectiva de otras personas distintas a Moisés. Igualmente, Spinoza señaló las muchas contradicciones que existen cuando en unos párrafos del Pentateuco al Dios de los israelitas se le llama con el nombre de él, mientras que en otros párrafos se le llama como Elohim, en otros pasajes del texto es nombrado como Adonai, y en otros más se dice que su nombre verdadero es Yahvé o Jehová. Esto indica que en la composición del texto bíblico intervinieron diferentes autores que tenían cada uno una visión distinta respecto del nombre de su Dios. Estos cuestionamientos planteados por Spinoza sobre la falta de coherencia del Pentateuco, sembraron las primeras sospechas serias y fundamentadas en el sentido de que esa obra no fue escrita por un solo autor llamado Moisés, sino por varios autores que tenían muchas diferencias de criterio. El camino estaba abierto para que otros pensadores desde el siglo XVIII comenzaran a indagar sobre quiénes fueron los verdaderos autores del Pentateuco y cómo y cuándo compusieron esa obra. El ataque de las míticas 10 plagas, después de lo cual el faraón dejó libres a los israelitas para que siguieran a Moisés a través del desierto del Sinaí hacia la tierra prometida ubicada en la región de Canaán. Esta por lo tanto es la gran mentira sobre la autoría del Pentateuco, es decir, creer que el Pentateuco tiene un solo autor suficientemente conocido que se llama Moisés. Esta mentira sobre la Biblia ha sobrevivido. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de In the Sky. En este video voy a hablar acerca de Moisés no escribió el Pentateuco. Durante siglos nos han engañado al hacernos creer en una gran cantidad de mentiras sobre la Biblia. Todos hemos escuchado en la escuela o en la iglesia que los 5 primeros libros de la Biblia son el Génesis, el Éxodo, el Levítico a lo largo de la historia, porque desde un comienzo los libros de la Biblia fueron vistos como la fuente más remota que dio origen al cristianismo, y a su vez el cristianismo desde la antigüedad fue usado por diferentes emperadores, reyes y gobernantes como la religión oficial de sus imperios, reinos o estados, pues les servía para justificar el orden de las cosas en el plano terrenal mediante apelaciones a lo divino, también hasta formar la Biblia que actualmente todos conocemos.
Pues bien, a lo largo de los siglos se ha consolidado una gran mentira que dice que los 5 libros del Pentateuco son la obra escrita de un solo autor bastante conocido, ya que tradicionalmente se ha afirmado que el Pentateuco en su totalidad fue escrito por Moisés, el líder hebreo que fue apoyado por Dios y que así logró que el faraón y los egipcios sufrieran Éxodo, Números y el Deuteronomio. A estos 5 libros dentro del cristianismo se les conoce como el Pentateuco, y dentro del judaísmo se les conoce como la Torá. Se afirma que estos 5 libros del Pentateuco o de la Torá constituyen la primera Biblia de la historia que dio forma a las creencias religiosas del pueblo israelita en el pasado, obra a la cual con el transcurso del tiempo se le fueron adicionando más libros,